Hello, hello, yo soy Hey Crazy, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, según el título, les voy a estar hablando de un tema un poco más serio, más allá de que de fondo tengamos un juego y cosas así. Entonces, para no darle muchas vueltas al asunto, un día de estos me estaba preguntando, ¿qué pasa o por qué pasa eso de que cuando uno tiene mucho sueño y lo levantan o se levanta y dice cualquier estupidez, cualquier cosa sin sentido? A mí me ha pasado muchas veces que me levanto de madrugada y tengo que escribir, o sea, en el chat. Entonces escribo a veces pura cosa que no tiene sentido. De la nada uno escribe, sí, no sé qué cosa, que la papa, que la cucaracha, sí, me comí un ceviche. Y empieza a decir cosas que no tienen sentido. Entonces, en el video de hoy les traigo el por qué pasa esas cosas, el por qué uno cuando tiene mucho sueño dice cosas sin sentido. Esto puede ser comúnmente conocido como hablar dormido, pero se le dice somniloquia, que es algo que ocurre porque el cerebro alterna entre el sueño y la vigilia, desactivando áreas lógicas como la corteza prefrontal, mientras mantiene activas las zonas de emociones y recuerdos. O sea, en palabras más sencillas y poco técnicas, para que ustedes me entiendan, prácticamente el cerebro está en proceso de quedarse dormido. Entonces va alternando entre ese sentido de supervivencia que tiene el cuerpo de mantenerse despierto por cualquier cosa que pase, y entre las emociones y los sentimientos, los pensamientos que uno va teniendo cuando se va quedando dormido. Esto puede ser algo totalmente inofensivo, puede ser como me pasa a mí, que a mi caso yo lo hago cuando es que tengo mucho sueño y estoy que no aguanto, que se me cierran los ojos, pero también puede ser un caso y un trastorno grave, si es algo que pasa seguido, si es algo que cuando uno está durmiendo y las demás personas escuchan que hablamos 2-3 veces mientras estamos dormidos. Por eso es bueno que uno vaya al doctor, vaya a chequearse si esto es una conducta muy frecuente. El ciclo de sueño pasa por 2 etapas, la fase REM y la fase no REM. Y dentro de esas mismas etapas pasan otras 5, que es para completar el ciclo completo de lo que es dormir, que en sí cada fase dura como sus 90 minutos. Ahora, antes de decirles por qué ocurre esto y cómo podemos evitarlo, para empezar hay que darles un contexto de lo que viene siendo la fase REM y la no REM. En la no REM es la primera fase por la que pasamos por etapas, en la que empieza el adormecimiento, que dura unos pocos minutos, unos 20 minutos por ahí aproximadamente, que es como cuando a uno le empieza a dar sueño, si es que no se está cayendo el sueño ya de por sí. Luego de eso entramos en un sueño ligero en el que nuestras funciones se reducen, como el ritmo respiratorio, que es que las pulsaciones bajan, y ahí es cuando pasa ese sueño en el que uno sueña que se está cayendo, porque el cerebro manda impulsos para ver si estamos vivos. Luego de eso entramos en la tercera etapa, que es cuando ya estamos en el sueño profundo, que permanecemos ahí pocos minutos, para llegar a la cuarta fase, que es en la que normalmente uno no sueña, que es la más necesaria del descanso, que es cuando uno crece, cuando se regenera el organismo, cuando hace el cuerpo todo lo que tiene que hacer cuando está dormido. En la fase REM, que se conoce como Rapid Eye Movement, es cuando el ojo realiza los movimientos seguidos, que es cuando se producen los sueños. En sí, esa es la explicación de lo que vienen siendo esas 2 fases. Para no darle largas al asunto, esto en realidad puede ser un trastorno del sueño, puede ser algo serio, si les pasa más que nada seguido. Ahora, también están las personas que hablan entre sueños, que esto puede ser algo, puede tener significado, que la persona que lo está escuchando puede entenderlo. A la vez también hay otros casos en los que puede que no los entiendan, pero esta habla mientras duermen puede ser una manifestación del inconsciente de las personas,
que no tiene por qué ser un reflejo de lo que la persona piensa o siente realmente cuando está despierta. Es prácticamente como los sueños, que a veces uno sueña cosas como que muy nada que ver, cosas que uno se queda pensando como ¿por qué soñé esto? ¿Qué significará esto? Y simplemente es el inconsciente, es la mente, los sueños son cosas que no se pueden controlar, entonces no necesariamente es algo que pueda tener un significado. Ahora, lógicamente esto pasa mientras estamos dormidos, normalmente se dan entre las fases más profundas del sueño. Durante esta fase normalmente se produce una desconexión muscular para evitar que nos hagamos daño mientras estamos dormidos, que también es usual que se desconecten los músculos faciales y que las cuerdas vocales permanezcan inactivas, pero en algunos casos ese mecanismo es como que simplemente no hace eso y se suelta, que ahí es cuando podemos pronunciar las palabras de los sueños en voz alta. Eso significa, o sea, en pocas palabras, que es que el cuerpo se relaja, desconecta los músculos para que evitar moverse, para evitar hablar, pero a veces esto simplemente no funciona, entonces de la nada decimos algunas palabras o algunas palabras que estamos pronunciando en los sueños, cosas así. Por si alguna vez les ha pasado que alguien les ha dicho, y es que yo escuché que cuando estaba dormido estaba diciendo tal cosa y que me llamaba y que no sé qué, es por eso. Ahora sí, en general, ¿cuáles son las causas? Bueno, la principal causa es el estrés, la falta de sueño, la fiebre, la ansiedad. Ahora, si esto más allá de hacer algo como lo que me pasa a mí, que es que simplemente cuando me levanto entre en medio de la fase de REM, que tengo mucho sueño y empiezo a escribir o a decir cosas que no tienen sentido y que simplemente el cerebro no pone atención, que es algo normal de cuando uno tiene sueño, ya si esto se les presenta muy seguido, sin importar lo que hagan, ya representando un problema del sueño, ya es recomendable hacer cosas y no hacer cosas antes de dormir. Es importante hacer cosas como bañarse con agua caliente o darse un baño relajante, relajar el cuerpo, no tomar ninguna bebida que nos pueda dar energía, ninguna bebida energética, coca, café, cualquier cosa de esas, para así poder dormir bien y hacer que no se convierta en un trastorno y nos levantemos varias veces durante la noche por varios días. Además de que claramente dormir las 8 horas diarias. Ahora sí, en conclusión, para finalizar el video, vamos a hablar del procesamiento cerebral desorganizado, que es que el cerebro está tratando de procesar información, consolidar la memoria y descansar al mismo tiempo, lo que lleva a mezclar los conceptos. Luego está la fase REM y la transición, que al estar en la fase del sueño del REM, el cerebro está activo soñando, pero el cuerpo está relajado. Si nos despertamos durante esta fase, es común decir estas cosas ilógicas. La falta del filtro lógico, cuando tenemos un cansancio extremo, la parte del cerebro que revisa la coherencia y la lógica de lo que decimos, que es la corteza prefrontal, se vuelve menos activa, lo que permite que pensamientos desorganizados se salgan. Factores externos: el estrés, la falta de sueño crónico, el alcohol, la fiebre pueden intensificar este comportamiento al afectar la calidad del descanso y el estado de alerta. En general, esto no representa un trastorno grave, sino una respuesta del sistema nervioso al cansancio extremo y a la transición entre estados de conciencia. Así que bueno, locuras, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido la información, que me haya dado a entender con lo que es la somniloquia, que espero que entiendan que esto prácticamente no es un trastorno ni presenta algo grave para nosotros, a no ser de que sea algo frecuente, común, que no los dejen dormir. Bye.